si sucede, ¿qué opciones tengo yo para poder llegar a este pacto amistoso? Ok, entonces la primera regla es que su carro, si usted es el responsable, esté asegurado y que tenga las coberturas necesarias para poder cubrir esa colisión. Siempre debería llamar al seguro para Siempre. poder llegar a este acuerdo. Necesariamente, sí, porque es un acuerdo entre aseguradoras. Recordemos que el seguro es trasladar el riesgo a una aseguradora. Entonces, yo tengo que tener seguro. Si yo tengo la culpa, no necesariamente la otra parte tiene que tener seguro. Pero si los dos tenemos seguro, entonces el que es responsable asume y se pone de acuerdo con el otro. Paula, la vida es hoy, como lo hablábamos al principio en la revista, el caos en la calle es terrible, la gente se vuelve loca, terminan habiendo choques innecesarios y además de esto, usted sabía que ahora tardan aproximadamente 6 horas en llegar los tránsitos hasta el lugar del choque. Pues así como lo escucha, ya como si de por sí no fuera cansado de haber chocado. Pero muchas veces, muchos de estos problemas se pueden resolver de manera amistosa. Eso sí, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Pues lo vamos a conversar a continuación con el abogado Boris Molina. Aquí le doy los buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días, José. Yo siempre muy contento de poder estar por acá. Bueno, ahora que uno anda en la calle lo ve a cada rato, choques que son sumamente sencillos y es por la necesidad de llegar rápido y nos terminamos metiendo por donde no hay que meterse. Yo voy en la carretera, de pronto choqué o alguien me chocó, ¿qué hago inmediatamente a partir de ahí? ¿Hay algún riesgo legal en tomar decisiones en el momento? José, cuando vemos algunos extranjeros que vienen a Costa Rica, se asombran de ver que nosotros tenemos la pésima costumbre de quedarnos ahí parqueados haciendo una presa terrible para que venga un oficial de tránsito y pueda hacer el parte. Eso es algo de lo que tenemos que cambiar y justamente hay posibilidades para poder hacerlo. Pero nos falta cancha para poder conciliar. Los costarricenses somos muy peleones, nos encanta ir al conflicto, pero hay la posibilidad de hacer lo que se llama el pacto amistoso, que es justamente llegar a un acuerdo ahí en el sitio, las dos partes, sin necesidad de que venga el tránsito y poder arreglar el asunto. Ahora, empecemos entonces viendo las opciones, Sí. ¿verdad? O sea, sucede en el momento y lo que sucede es que muchas veces nadie quiere admitir la responsabilidad, por lo que eso también puede implicar económicamente hablando, más si no hay un seguro de por medio. Pero si sucede, ¿qué opciones tengo yo para poder llegar a este pacto amistoso? Ok, ese pacto amistoso tiene sus reglas. Entonces, la primera regla es que su carro, si usted es el responsable, esté asegurado y que tenga las coberturas necesarias para poder cubrir esa colisión. Siempre debería llamar al seguro. Siempre. Para poder llegar a este acuerdo. Necesariamente, sí, porque es un acuerdo entre aseguradoras. Recordemos que el seguro es trasladar el riesgo a una aseguradora. Entonces, yo tengo que tener seguro. Si yo tengo la culpa, no necesariamente la otra parte tiene que tener seguro. Pero si los dos tenemos seguro, entonces el que es responsable asume y se pone de acuerdo con el otro. Ese pacto amistoso, que así se le llama, porque fue la denominación que le dieron 7 aseguradoras de las 13 que hay en el país que tienen que ver con los seguros de automóviles, se pusieron de acuerdo, elaboraron un documento, elaboraron las reglas que básicamente son, primero, que el vehículo está asegurado. Segundo, que no haya ninguna persona lesionada o fallecida, porque en ese caso tiene que intervenir la fiscalía. Tercero, que no haya una motocicleta involucrada, José. O sea, si hay una motocicleta, definitivamente no puedo llegar a ningún tipo de acuerdo. Definitivamente no puede llegar a ningún acuerdo. Y la pregunta es, bueno, ¿pero por qué? Bueno, normalmente cuando hay una motocicleta hay un lesionado o hay una persona que, digamos, trasciende eso. Y segundo, por la siniestralidad. Las motocicletas son las que más chocan, son las que más accidentes provocan. Entonces, este pacto amistoso está diseñado para los vehículos que tienen una colisión, que solo tienen daños materiales, que no hay daños personales y que están asegurados esos vehículos. O sea, que siempre tiene que haber un acuerdo entre las aseguradoras. Si una de las dos aseguradoras dice, no se puede llegar al acuerdo, a partir de ahí ya no se puede hacer nada. Primero entre las personas y segundo entre las aseguradoras, que son las que autorizan, porque el inspector de las aseguradoras, que es el que lleva el documento que hay que firmar, que se llama ese pacto amistoso, prácticamente es el que va a fungir como un conciliador, ¿verdad? Entonces él llega y dice, bueno, José, usted tiene seguro con la aseguradora A, Boris tiene con la aseguradora B, José, usted dice que usted tuvo la culpa, sí, entonces lo vamos a cubrir con el seguro suyo. Y aquí vamos a poner que José con su seguro va a cubrir.
¿Qué es lo que pasa? Que José acepte la responsabilidad es lo que no estamos acostumbrados los ticos. Y aquí me viene una pregunta. Bueno, me vienen dos. Empecemos por la primera. Ajá. ¿Qué sucede si la otra persona involucrada en el accidente dice, no, es que yo no quiero llegar a ningún acuerdo? Eso es lo que normalmente pasa, José. Por eso, ayer hacía la consulta con varios personas ligadas a aseguradoras. Y imagínense que prácticamente solo 100 pactos amistosos se han hecho en todo este tiempo, de la inmensidad de colisiones que hay. Porque la mayoría de la gente dice, no, yo no tuve la culpa, me van a recargar el seguro, voy a tener que pagar más, no, que venga el tránsito y vamos a pelearnos a la corte, ¿verdad? Lo curioso de esto, José, vieras que mi experiencia lo que me dice es, no quieren pactar ahí, dicen que no tienen responsabilidad. 2, 3 años, bueno, en el caso de tránsito 2 meses, tal vez 6 meses después, llegan donde el juez, y el juez lo primero que hace es decirle, mire, este asunto se puede conciliar, y les explica cómo es la cosa. Lo mismo que se les explicó en el pacto 6 meses antes, y en 5 minutos el juez los convence para que concilien. Ahora, tengo otra pregunta derivada de lo anterior. ¿Hay alguna consecuencia legal que pueda experimentar en caso de que yo diga, "Ay, la verdad es que sí"? O sea, yo tuve la culpa. Claro, aquí pasan muchas, José. Resulta que la persona llega y dice, sí, yo voy a aceptar. Y entonces acepta la responsabilidad. No se da cuenta que, por ejemplo, el daño que él vio y que le parecía mínimo, realmente fue un daño grave y entonces van a tener que pagarle a aquella persona una suma muy significativa y después viene la aseguradora y le dice, bueno, como la siniestralidad suya aumentó y aumentó mucho, ya a usted le vamos a hacer un recargo del 20%, del 30%, hasta el 40%, 50% o hasta el 100%, dependiendo de la cantidad de colisiones que tenga. Entonces, claro, esa es la primera gran consecuencia legal que tiene, porque su contrato permite que se den esos aumentos precisamente por haber aceptado la responsabilidad. Ahora, ¿qué documentos, Boris, yo debería de recopilar o pruebas que necesitaría tener en el caso de que yo llegue a este acuerdo amistoso para yo después de también poder defender mi caso? Qué bien que hace esa pregunta, José, porque es uno de los requisitos. Resulta que las personas cuando tienen esa colisión no solo tienen que ponerse de acuerdo, tienen que tomarle fotos específicas de todos los costados donde están los daños, subirlas a la plataforma de la aseguradora ve y dice, bueno, sí, perfecto, estamos de acuerdo, y ahí le da la orden al inspector para que firmen el pacto amistoso. O sea, todo es un procedimiento obviamente muchísimo más rápido que tener que ir a la corte, pero sí se lleva su ratito mientras la aseguradora ve las fotos y ve todas las cosas y el inspector termina aceptando que se firme el pacto. Y ahora, para hacer la reclamación del seguro, ¿qué documentos debería de presentar? Bueno, porque es que ya línea. en este caso la persona, digamos, beneficiada, la que aceptó la responsabilidad, si le pasó algo a su carro, va y presenta a la aseguradora en el trámite normal lo que tiene que ver. Y la persona beneficiada, que fue la que no tuvo la culpa, va a tener que presentar las pruebas cuando lleve el carro al avalúo, que el taller diga cuáles son los repuestos que hay que comprar, cuánto es la mano de obra, y la aseguradora va a aceptar o no va a aceptar ese monto que están diciendo ahí, o simplemente dicen, mire, yo lo que voy a pagar es tanto. Y la persona ve si acepta o no acepta, o apela a la aseguradora. Ahora, licenciado, muchas veces la gente no llama a la aseguradora, ¿verdad? Sino que dice, la verdad es que fue un rayoncillo, esto me puede salir en 300,000 colones. Ah, sí, está bien, yo estoy de acuerdo. Llegan a ese acuerdo. ¿Qué pasa si después la persona se quita? Hay historias de historias, José. Eso que vos estás diciendo es lo que se conoce como el deducible, que es justamente cuando es un daño muy menor, entonces algunas aseguradoras o algunos tipos de seguro tienen lo que se llama póliza de deducible porcentual. Entonces puede ser que sea de 60,000 o 70,000 colones o el 20%, lo que sea más alto. Pero ahora se acostumbra mucho que tienen un deducible fijo de 300,000 colones, que es lo que estás diciendo. Entonces, si vos crees que el daño es, por ejemplo, de 100,000, no, ¿para qué vamos a llamar al tránsito ni a la aseguradora? Pongámonos de acuerdo, tome 100,000. Y el tipo se va y resulta que 2 o 3 meses después ve en el registro que el carro está embargado, que la otra persona se fue y puso la denuncia en el juzgado de tránsito y que tiene que ir a juicio por algo que ya había pagado. Pero como no se dejó ninguna prueba, como no hizo nada, entonces no. Si va a hacer las cosas, hágalas bien. Haga un pacto amistoso como tiene que ser y no invente el agua tibia porque ya está inventada. Ahora, es que también hay gente de gente, licenciado. Sí. Hay muchas personas que también tienen la mentalidad
de decir, no, yo me voy a esperar a que tenga un choquecillo por ahí, ojalá algo grandecillo, para terminar de metérselo a la arreglar aseguradora. todo lo que necesito arreglarle al carro. Sí. ¿Qué se está jugando en esos casos? Bueno, lo primero que se juega es un fraude mediante seguro, ¿verdad? Esos que juegan de vivazos queriendo hacer esas cosas, de meterle un gol a la aseguradora, están cometiendo un delito. Entonces, que está equiparado, en este caso podría equipararse a un tipo de estafa, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es un engaño a la aseguradora y la pena puede ser hasta de 10 años dependiendo del valor de ese daño que haya querido meterle a la aseguradora. Ahora, hablamos hace poquito, licenciado, de los acuerdos que llegan a aseguradoras, y estamos hablando de motos y de carros, Ajá. pero ¿qué sucede, por ejemplo, con una bicimoto, con una bicicleta, que sea la que me pueda chocar y no tienen seguro? En el caso de los pactos amistosos están excluidos. Entonces, si fuera una colisión normal y tiene que ir a pelearse eso, esa persona va a responder con su patrimonio. Aunque tenga una bicimoto, si la bicimoto no alcanza para pagar y tuvo la culpa, su patrimonio, su casa, su sueldo, lo que sea, va a tener que responsabilizarse por el daño que haya causado. ¿Podría incluso tener que pagar con su casa? O sea, ¿podría arriesgar su casa? Claro que sí. O sea, José, aquí hay algo muy importante que yo le digo a la gente siempre. Cualquier vehículo automotor que usted use en la calle es un arma de fuego. Es decir, usted puede matar, usted puede causar lesiones y puede causar muchos daños. Y cuando usted causa un daño, dice el artículo 1045 del Código Civil, usted está obligado a resarcirlo, a pagarlo. Entonces, esa persona, si no le alcanza con el propio bien, tiene que responder con los otros bienes que tenga. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que quien chocó sea una persona menor de edad, que no tiene una casa, no tiene bienes a su nombre? Por el termina menor respondiendo responde el su padre. papá. Así es. O sea, si yo, papá, fui tan irresponsable de no darme cuenta, o peor aún, dejar que el menor ande en vehículo sin que ni siquiera tenga licencia, yo, papá, tengo que responder. No, pero principalmente lo pienso en el término de una bicicleta, de una bicimoto, que es lo que probablemente Es podrían andar en la exactamente calle. igual, José. Es exactamente igual. O sea, eso es lo que se llama la culpa invigilando. Yo, papá, tengo la responsabilidad de que cualquier cosa que haga mi hijo, yo soy responsable. Entonces, va a salir en bicicleta, lleve todas las cosas como tienen que ser, ande con cuidado, respete las normas de tránsito, etcétera, etcétera. Si mi hijo se jaló una torta, yo tengo que pagar por ella. Ahora, licenciado, vámonos a otra situación que también se da muchísimo. Yo sé que no tuve la culpa, pero me quieren responsabilizar injustamente. ¿Qué hago yo en esos casos? Tiene que ir a defenderse al tribunal, al juzgado de tránsito en este caso. Recordemos que el juzgado de tránsito es de naturaleza penal. La gente cuando piensa en tránsito no piensa que es penal. Y claro que sí, usted puede estar cometiendo un delito. Puede estar cometiendo, por ejemplo, cuando las personas van a una velocidad muy alta, entonces pueden estar cometiendo un delito que está relacionado con el tema de la velocidad, porque puedo matar, puedo causar lesiones, puedo hacer un montón de cosas. Pero el simple hecho de andar rápido, de andar manejando tomado, etcétera, etcétera, son delitos que puedo estar cometiendo. Entonces, arriesgo no solo a que me pongan una multa y a que me condenen a pagar los daños de la otra persona, sino que finalmente puedo terminar hasta en la cárcel, porque pasa del juzgado de tránsito a la fiscalía ya por lesiones culposas o por algún delito en particular. Ahora, otra situación que se da muchísimo es que más bien la persona se da a la fuga. Exacto. El darse a la fuga por sí solo no está sancionado. Fue algo que se eliminó hace algunos años por una resolución de la Sala Constitucional y entonces el darse a la fuga por sí solo no, pero sí está relacionado a cualquier otra cosa. Usted se dio a la fuga, se identificó con el número de placa, van y lo agarran y lo llevan a hacer la alcoholemia y se determina que todavía tenía mucha sangre en el cuerpo y que usted andaba conduciendo ese vehículo y lo hacía bajo los efectos del alcohol o de cualquier droga, usted asume las consecuencias también. Bueno, definitivamente que lo primero es mantener la paciencia y andar con calma, porque eso es lo que está haciendo que tengamos tantos Y problemas en las responsabilizarse, carreteras. José, sin ningún También. problema cuando usted tiene la culpa. Es que eso tenemos que aprender para poder conciliar y para poder hacer esos pactos amistosos. Licenciado, muchísimas gracias. Un Boris placer. Molina. Y nosotros continuamos con más de la revista. Ya está Fabiola lista con más información. Omega 3 es de lo que le vamos a hablar a continuación. Adelante, mi Fabi.